En las alturas del paraíso, antes de que el orgullo corrompiera su gloria, Belcebú era el guardián de la abundancia divina. Sus alas, tejidas con hilos de luz dorada, brillaban como campos de trigo celestial meciéndose en un viento eterno. Era el custodio de los festines sagrados, donde los ángeles bebían del néctar de la creación y se alimentaban de la esencia misma de las estrellas. Su forma original era majestuosa. 3 pares de alas que irradiaban el calor del sol naciente, un rostro que reflejaba la plenitud de la creación y una corona que brillaba con el resplandor de la satisfacción divina. Los serafines cantaban en su presencia, celebrando la abundancia que su existencia representaba. Pero la semilla de su caída germinó en los banquetes celestiales. Mientras servía el alimento divino, un hambre diferente comenzó a crecer en su interior. Ya no se contentaba con ser el guardián de la abundancia. Deseaba consumirla, poseerla, devorarla por completo. Cada festín sagrado alimentaba no solo su cuerpo, sino también una voracidad que crecía como una sombra en su corazón. Las primeras señales de su transformación fueron sutiles. Sus ojos, antes claros como el amanecer, adquirieron un brillo ávido. Sus movimientos, antes gráciles, se volvieron ansiosos, como si cada momento fuera una oportunidad para consumir más. La luz que emanaba de sus alas comenzó a tornarse opaca, como si algo dentro de él estuviera devorando su propio resplandor. Cuando Lucifer alzó el estandarte de la rebelión, Belcebú vio la oportunidad de satisfacer su hambre creciente. Se unió a la revuelta no tanto por convicción, sino por la promesa de un festín sin límites. Su traición fue particularmente amarga, pues corrompió la abundancia que estaba destinado a proteger. Durante la guerra en los cielos, su transformación se aceleró. Cada acto de rebelión lo alejaba más de su forma original. Sus alas doradas se marchitaron, convirtiéndose en membranas putrefactas que zumbaban como enjambres de moscas furiosas. Su rostro, antes radiante, se hinchó y deformó, transformándose en una máscara de gula insaciable. La caída lo cambió por completo. Su cuerpo se expandió hasta convertirse en una masa monstruosa de carne corrupta. Donde antes había gracia, ahora había una obesidad grotesca que simbolizaba su hambre eterna. Las moscas, criaturas de la putrefacción, se convirtieron en sus heraldos y sirvientes, un recordatorio constante de cómo la abundancia puede transformarse en podredumbre. En el infierno, Belcebú estableció su reino en medio de un festín eterno y terrible. Sus salones están llenos de banquetes que nunca satisfacen, de alimentos que se pudren al tocarlos pero que sus víctimas no pueden dejar de consumir. El aire está espeso con el zumbido de millones de moscas, cada una nacida de un deseo nunca saciado. Como señor de la gula, su influencia va más allá del simple apetito físico. Es el patrón de todo exceso, de cada deseo que consume sin nutrir. Bajo su dominio, las almas aprenden que el verdadero tormento no es el hambre, sino la imposibilidad de saciarse jamás. Sus legiones están compuestas por demonios que reflejan diferentes aspectos de la gula. Algunos provocan hambre insaciable, otros despiertan sed que ninguna bebida puede calmar. Los más sutiles corrompen los placeres simples, transformándolos en adicciones destructivas. Los antiguos textos lo describen con múltiples títulos: Señor de las moscas, Príncipe de la putrefacción, Regente del hambre eterna. Cada nombre captura un aspecto diferente de su naturaleza corrompida. En su presencia, incluso el más moderado de los mortales siente un hambre que ningún alimento puede satisfacer. Su forma actual es una parodia grotesca de su antigua gloria. Su cuerpo, hinchado y deforme, resuma fluidos pestilentes. Su boca, antes emisora de cantos celestiales, es ahora un abismo sin fondo bordeado por colmillos podridos.
Sus ojos, hundidos en pliegues de carne corrupta, brillan con un apetito que consume todo lo que contempla. Las moscas que lo rodean no son insectos comunes, sino manifestaciones de su poder corrupto. Cada una lleva una fracción de su conciencia, permitiéndole observar y tentar a los mortales a través de ellas. Son sus ojos, sus espías y sus mensajeros, portadores de enfermedades tanto físicas como espirituales. En su reino infernal mantiene una corte macabra donde los condenados participan en festines eternos. Los alimentos más exquisitos se transforman en podredumbre al tocarlos, pero los comensales, presos de un hambre sobrenatural, no pueden dejar de devorarlos. Es una parodia cruel de los banquetes celestiales que una vez supervisó. Belcebú comprende que la verdadera gula no es simplemente comer en exceso, sino el deseo insaciable de consumir, de poseer, de devorar la existencia misma. Sus tentaciones son elaboradas, jugando con los deseos más profundos de sus víctimas. Para algunos es la promesa de placeres sin fin. Para otros, el espejismo de una satisfacción que siempre está fuera de alcance. Los rituales para invocarlo son particularmente repugnantes, involucrando la corrupción de alimentos sagrados y banquetes que degeneran en orgías de glotonería. Sin embargo, su verdadero poder no necesita invocaciones formales. Está presente en cada exceso, en cada deseo que consume sin nutrir, en cada apetito que destruye en lugar de sostener. Sus víctimas no son solo los glotones evidentes, sino todos aquellos que permiten que sus deseos los consuman. El empresario obsesionado con devorar a su competencia, el adicto que no puede saciar su necesidad, el coleccionista que acumula sin sentido. Todos son siervos involuntarios de Belcebú. La verdadera naturaleza de su maldición es la imposibilidad de la satisfacción. Bajo su influencia, cada bocado aumenta el hambre en lugar de calmarla. Cada placer intensifica el deseo en lugar de aplacarlo. Es una espiral descendente de consumo y corrupción que solo termina cuando la víctima se ha convertido en poco más que un cascarón vacío, devorado desde dentro por sus propios deseos insaciables. Esta es la ironía suprema de Belcebú. Él mismo es víctima de la maldición que impone. Su hambre eterna es su prisión y su tormento. Un recordatorio constante de la abundancia celestial que una vez custodiaba y que ahora solo puede parodiar en su reino de excesos vacíos y satisfacciones imposibles. Y así, el Señor de las Moscas continúa su festín eterno, rodeado por el zumbido incesante de sus heraldos alados, presidiendo un banquete donde el hambre es el único plato que nunca se acaba, donde cada bocado es una burla de la abundancia divina que una vez conoció y donde la satisfacción es el único alimento que jamás podrá probar. Al igual que en el caso de otros grandes señores infernales, la figura de Belcebú se ha interpretado, en la tradición demonológica, como uno de los 7 príncipes del infierno, cada uno ligado a un pecado capital distinto. En este esquema, él encarna la gula, ese apetito voraz e insaciable que jamás encuentra sosiego. Así como Lucifer representa la soberbia, Mamón la avaricia, Asmodeo la lujuria, Leviatán la envidia, Satanás la ira y Belfegor la pereza. Belcebú se yergue como símbolo de una necesidad que no puede colmarse, de un hueco en el alma que exige más y más, sin permitir alivio ni redención. Esta visión no proviene de textos canónicos, sino de interpretaciones posteriores que, partiendo de la demonología europea y medieval, buscaron asignar representantes a cada vicio humano. Belcebú, el señor de las moscas, es entonces el rostro más grotesco de un pecado que corrompe desde dentro. Su papel en esta jerarquía infernal subraya la idea de que no solo se trata de placeres mundanos, sino de la imposibilidad de la satisfacción, de un pozo sin fondo en el que las almas caen eternamente.
De este modo, Belcebú ocupa su lugar entre esos 7 príncipes, recordándonos que cada deseo extremo puede tornarse la semilla de nuestra propia condenación.